y a todas, y gracias por unirte hoy a Women for Solutions. Con orgullo le presentamos nuestro webinar número 151, donde compartimos, nos conectamos, nos apoyamos, nos motivamos para inspirarnos en acciones de cambio positivo. Y hoy no va a ser distinto. Soy Laura Yadoru, coach fundadora de Women for Solutions y súper apasionada del tema de usar los negocios y los mercados hacia el bien común o la economía del cuidado. Women for Solutions es una red global de emprendedoras y emprendedores e intraemprendedores en más de 40 países, donde compartimos simples y efectivas soluciones hacia la economía del cuidado. Antes de empezar, hagamos el rito de Women for Solutions, que es de tenemos la energía positiva. Poner las espaldas para atrás, el mentón para arriba, los ojos que brillan con alegría y determinación. Y hoy, la sesión de hoy les va a encantar. El título es Lecturas Arquetipales, un impacto global para el alma y el liderazgo de la mujer. Y nuestra speaker de hoy, una amiga y amada amiga, Teresa Egaña, que es una mujer excepcional. Si ustedes la conocen o no, les va a encantar. Ella tiene una trayectoria de más de 30 años como speaker internacional transformacional de lo femenino productivo. Es sumamente conectada con la ecología a través de sus múltiples actividades de mentoreo, de coaching, es también múltiple ganadora internacional de premios por su increíble impacto y en su enfoque en lo que es la otra historia de la mujer, descifrar lo que significa el arquetipo de Magdalena, resaltar el liderazgo y la inteligencia arquetipal femenina. Y hoy vamos a hablar de lo que ella ha creado, que se llama lecturas arquetipales. Yo participo hace ya más de un año, en esta organización increíble, donde por WhatsApp nos manda lecturas de una profundidad y una selección, Teresa, increíble. He aprendido tanto, por eso estoy tan orgullosa y tan feliz de que podamos hablar de esta increíble herramienta de crear conciencia en las mujeres y el cambio. Entonces, con eso y una gran sonrisa, Teresa, la llamada es toda tuya. Gracias. Y aquí está presente Gillana Prado, que es la gran, digamos que co-columna vertebral de lecturas arquetipales. Gillana Prado, que se encuentra en España y que ella, junto conmigo, pues llevamos a cabo esta hermosísima iniciativa de formar el alma, la psique y las creencias de la mujer con respecto al liderazgo de la mujer y su verdadera historia y origen en la humanidad y en el planeta. Gracias, Gigi, por ser parte de este maravilloso movimiento. Fíjense que una de las cosas hermosas que mencionó ahorita Laura es la importancia de las lecturas arquetipales como, digamos que, centro de cambio de la mujer en el mundo. Y no es pretensión, es la realidad. Lecturas arquetipales, y en este caso yo voy seleccionando libros que lo que buscan es retar la psique e inclusive las creencias y alma de las mujeres que están escuchando. Nos enseñan las lecturas, nuestras reflexiones, las prácticas que hace Gigi un domingo al mes y luego los 2 últimos días de mes que se abren al grupo para compartir, nos empuja a nosotras a entender otra manera en que nosotras las mujeres existimos y sobre todo nuestro origen, nuestro liderazgo. Y claro que sí, estamos retando la historia, claro que sí, estamos retando inclusive religiones, los protocolos sociales, estamos retando lo que nosotras mismas creemos de nosotras mismas y de la otra historia que nosotras nos hemos contado a nosotras mismas. ¿Me ibas a decir, Laura? Se había parado la comunicación, pero ahora está perfecto.
¿Sí? ¿Me están escuchando? Buenísimo. Sí. Entonces, buenísimo, me encanta. Entonces, una de las cosas principales de entender qué es la otra historia de la mujer es que significa no solamente que a lo largo de la vida nos han contado una manera en que la mujer ha participado o dejado de participar en la historia de la humanidad, tal cual como nos la cuentan los académicos, tal cual como nos cuentan inclusive los teóricos de la religión, sino también la otra historia de mujeres que nosotros no conocemos, que están en otras comunidades, sociedades, como por ejemplo las mujeres en Afganistán o en la India, mujeres que pertenecen a religiones que son en este momento controversiales con respecto a los derechos de la mujer. ¿Cuál es esa otra historia que tienen en este momento esas mujeres? Pero también es la otra historia que nosotras nos podemos contar a nosotras mismas sobre nuestro pasado y cómo entendernos y cómo poder proyectarnos e inclusive lograr contar otra historia en el futuro sobre nosotras como mujeres y como cada una de nosotras partícipes de un impacto en el mundo. De mujeres que cambiamos el mundo y mujeres que cambiamos nuestro mundo. Entonces estamos aquí, Laura y yo, abriendo este espacio de conversación para poder abrir los corazones y la mente de las mujeres que nos están escuchando hacia la importancia de saber seleccionar las lecturas que nos van a abrir el camino, que nos van a enseñar a pensar distinto. Y ahora que vamos a conversar con Laura, quiero abrir esa conversación con estas palabras que son mías y que yo digo que las personas que no conocen la otra historia de la mujer corre el peligro de continuar condenando a la mujer. Las personas, esa persona, ese hombre o mujer que se niega a escuchar otra versión de nuestra existencia, va a tener serias posibilidades de continuar condenando a la mujer como se ha hecho hasta ahora. En la religión, como por ejemplo la judeocristiana, el concepto de mujer ha sido muy depredado y aun cuando existen etapas o momentos donde se le permite a la mujer tener un protagonismo sagrado, no se le da o no se le concede su verdadero lugar. Me refiero a que inclusive aquellos que escribieron la Biblia y aquellos que la volvieron a escribir, aquellos que seleccionaron cuáles libros quedaban y cuáles no, decidieron borrar la importancia de la presencia de la mujer, no solamente en la historia humana, sino en lo que ya se venía creyendo que significaba Dios y lo que significaba su consorte o la mujer o el lado femenino de la divinidad. Entonces, todos estos cambios han sido en detrimento de la mujer. Ha quedado una religión judeocristiana que es básicamente patriarcal, donde la mujer no tiene un lugar en los templos realmente, y aun cuando ya en el judaísmo existe espacio para las mujeres rabinas, y en varias tendencias del cristianismo ya hay mujeres que ocupan ministerios, hay todavía mucho que recorrer en nosotros, en nuestro caminar con respecto a la conexión directa con Dios. Podemos ver también que se crea un arquetipo, sobre todo en la religión romana católica o católica romana, que es el de la Virgen María, la Madre de Dios, que fue transformada en el ícono más importante de la mujer dentro de lo que es la creencia que alrededor de Jesús, y que esa mujer, pues su forma de haber concebido a un ser humano, que en este caso es Jesús, y su manera de haber muerto, porque no muere realmente, sino que ella asciende, hace que para nosotros las mujeres sea inalcanzable. Es un ícono totalmente inalcanzable para una mujer en su día a día, que lava ropa, que hace el amor con su pareja, que sale a la calle a trabajar y proveer a sus hijos, que discute con los socios,
que va al automercado, se le caen los tomates, regresa a la casa y se encuentra con que el perro hizo un desastre en la sala. Entonces, esta mujer que somos todas nosotras, pues si nosotros pensamos en la Virgen María como el ícono representativo de la mujer, pues se nos hace inalcanzable. No podemos, es más, no queremos ser como ellas. No queremos ser una mujer que no tiene ninguna manera de conexión sexual para concebir a un ser extraordinario como son nuestros hijos. Y no queremos tampoco ser unas mujeres que somos intocables, que somos aladas y que de alguna manera tampoco tenemos una voz o una historia que contar. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuántas de ustedes saben cuál es el verdadero nombre de María, la Madre de Jesús? Sin embargo, sabemos cuál es el nombre de Sara, de Miriam, sabemos el nombre de Magdalena, sabemos el nombre de muchas de las cortesanas que marcaron la historia, sabemos el nombre de mujeres empresarias como Chanel, Coco Chanel, sabemos también el nombre de Madonna, sabemos el nombre de Laura y el nombre de Teresa Egaña. Pero ¿cuál es el nombre de María la Madre? Y tiene nombre, pero no importa cuál es su nombre, porque ella es la Virgen María. Y María no es su nombre, María es un título. Así como apóstol es un título, María es un título. Entonces nadie sabe realmente, no nadie, muy pocas personas saben cuál es el nombre de ella. Eso como arquetipo implicaría que si nosotros la tenemos como referente, nuestro nombre no importa. No importa nuestra manera de haber crecido, no importa cómo nosotras realmente somos creadoras de una propia voz con la cual nosotras nos dirigimos al mundo. Pues porque es importante que noten que María no habla. Es importante que lo noten. En la Biblia, María no habla. ¿Ok? ¿Sí? María se expresa con lágrimas, se expresa con abrazos, se expresa con su presencia, pero ella no habla. Y creo que eso para los patriarcas es un sueño alado, que la mujer no hable. Que esté calladita. Que sea inmaculada y callada la boca y que solamente haga lo que se supone que tiene que hacer en los protocolos sociales, familiares y religiosos. Entonces, mujeres, ustedes que están aquí conectadas, les pregunto, ¿así es como ustedes quieren ser vistas? ¿Ustedes realmente quieren llegar a ese nivel arquetipal de conducta? ¿Ustedes quieren ser así, sí o no? ¿Ustedes quieren ser unas mujeres que nadie nunca va a saber qué dijeron? ¿Que nunca nadie va a saber cómo se llaman? ¿Que nunca nadie va a saber si las abrazaron, si les tocaron los senos, si les dieron un beso sabroso, si ustedes tuvieron una noche de pasión riquísima? ¿Ustedes quieren ser consideradas así? ¿No? Yo moriré hablando, dice Yara Fiengo. Yo también y Laura también. Nosotras vamos hasta el final, llevar nuestra voz al mundo. Sí, y ojo, la madre de Jesús es una mujer insigne, es una gran mujer, porque hay que ver lo que ella sufrió para poder acompañar a su hijo en su elección, no solamente de muerte, sino su caminar. Entonces, chapeau, como madre hay que quitarse el sombrero frente a esa mujer, pero como mujer no es la idónea. Ahora, en lecturas arquetipales, y vamos ya a abrir el espacio para que Laura me haga las preguntas que desea hacerme. En lecturas arquetipales descubrimos los otros arquetipos de la mujer a lo largo de la historia y cómo entenderlos desde un punto de vista diferente. Cómo revolucionar nuestra manera de crecer y de expresarnos como mujeres que en esta sociedad actual. Laura, soy toda tuya y de todo este grupo maravilloso. Cuando las primeras charlas que tuvimos a través de WhatsApp, leíste parte del libro Mujeres que corren con los lobos. Un libro excepcional, yo me lo compré 2 veces en inglés, en español, para entenderlo mejor. ¿Por qué elegiste ese libro que tiene tanta arraigado de punto psicológico y del alma? ¿Y por cuál es el impacto que ves que ha tenido con muchas mujeres? Porque conmigo ha sido una especie de agua de baño frío porque me dio
me dio muchas vueltas. Sí. Mujeres que corren con los lobos está escrito por Clarissa Pinkola Estés. Ella es una junguiana, es decir, una psicóloga abocada al camino de Jung, de Carl Jung. Y tiene su propia manera, a pesar de ser alumna o seguidora de Jung, tiene su propia manera de interpretar los arquetipos y sale de la corriente común de descripción de arquetipos y comienza a utilizar los cuentos de hadas para darnos a nosotras una interpretación totalmente distinta a la que inclusive nuestras madres y las feministas entienden de los cuentos de hadas. Y a través de los personajes nos explica nuestra psique y cómo nosotras como mujeres tenemos todos esos elementos dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, cuando hablamos de El Príncipe Azul en Blancanieves o La Cenicienta o La Bella Durmiente o Rapunzel, todos esos cuentos donde un varón viene al rescate de la mujer y que las feministas se ponen muy, muy, muy bravas con esta descripción, resulta que arquetipalmente hablando se refiere al lado masculino que tenemos nosotras las mujeres para nosotras poder rescatarnos a nosotras mismas y que necesitamos ese lado masculino y una relación con ese lado que es guerrero, que es luchador, que es competitivo, que atraviesa pantanos, pelea con dragones para rescatar nuestro lado femenino. Es decir, todos los personajes dentro de estas historias le pertenecen a la psique de la mujer. Y cada uno de ellos, inclusive la manzana envenenada o la bruja malévola o la madrastra antipática y que expulsa del buen vivir a la protagonista, que es la Cenicienta, por ejemplo, todos esos personajes son parte de nuestra psique. Eso significa que cuando leemos a Clarissa Pinkola Estés, nos aprendemos a conocer en nuestra forma de pensar y actuar de maneras que nosotras no imaginábamos que íbamos a pensar y actuar. Empezamos a conocernos no culpando a lo que está fuera de nosotras, sino enfocándonos en lo que está dentro de nosotras. El Príncipe Azul deja de ser ese ser externo, ese hombre humano que está fuera de nosotras y se transforma en las neuronas masculinas que están dentro de nosotras. Inclusive Barba Azul, que mata a sus esposas, es un personaje que está dentro de nuestra psique. ¿Y qué hacemos nosotras las mujeres para matarnos a nosotras mismas vez tras vez tras vez, como la esposa que vive bien, que vive libre, que vive con poder de existencia, de palabra y de sentimiento al lado de un hombre? O sea, ¿qué hacemos nosotras mismas para eliminarnos a nosotras mismas? Entonces, eso hace, Laura y todas las que están escuchando, que entendamos la presencia de la mujer como un ser completo. Y Clarissa Pinkola Estés lo logra en su libro. Yo tengo muchísimos años leyendo Mujeres que corren con los lobos, ha sido mi libro de cabecera desde hace, no sé, más de 30 años, y con esos encantadores conocimientos, he manejado los círculos de mujeres y las mujeres en mis viajes y en mi retiro. Entonces, por supuesto, fue uno de los primeros libros, o el primer libro elegido para leerlo en lecturas arquetipales vía WhatsApp, que es como un tipo podcast, y elegí uno de los cuentos. Y, por ejemplo, el mes anterior, este mes pasado, estuvimos leyendo Piel de Foca, Piel del Alma, que es un cuento, bueno, extraordinario, que, bueno, todos son extraordinarios, pero este en particular a mí me altera Hay la escalofrío vida. cuando se Sí, escucha, cuando te totalmente. da hay tanta verdad. Y por ahí podés explicarnos qué significa un arquetipo para entender mejor por qué nos lleva tan profundo estas figuras arquetipales a través Sí, de... arquetipos, sí, arquetipos, como lo describe Jung, que es el primero que utiliza esta terminología. Jung es disidente o un alumno que deja a Freud, a Sigmund Freud, y toma su propio camino. Y Carl Gustav Jung
decide que el ser humano es más fácil de entender si tenemos unos patrones universales a través de los cuales nos podemos identificar y podemos trabajarnos cada uno de nosotros. Entonces, a través de los dioses del Olimpo y las diosas del Olimpo, entiende personalidades, entiende el modelo de personalidad que tienen diferentes personas y que es independiente a la nacionalidad, pasado, crianza, color, religión del ser humano. Por ejemplo, Atenea, Afrodita, nuestra querida Artemisa, Hestia, Deméter, o en el caso de los varones podría ser Apolo, Poseidón, Zeus, por supuesto, muchos otros dioses que, como Mercurio, que nos marcan personalidades. Pero también los arquetipos, según Jung, tienden a tomar otras formas de expresión, como pueden ser el arquetipo del héroe o la heroína, el arquetipo de la salvadora o el salvador, el arquetipo del constructor. Es decir, hay muchas maneras de entender los arquetipos. Y según Clarissa Pinkola Estés y Joan Shinoda Bolen, que son las dos grandes mujeres que han trabajado el mundo arquetipal femenino, ellas también optan por muchas otras formas de arquetipos, como por ejemplo, en el caso de Clarissa Pinkola Estés, la mujer salvaje, la mujer intuitiva, la mujer en su origen, en su médula más pura y más profunda, antes de ser domesticada por la educación, por la sociedad y por la religión. Y la mujer salvaje es el arquetipo que, digamos, que más nosotras necesitamos volver a conectar o rescatar o conocer por primera vez en cada una de nosotras. Entonces, arquetipos son patrones de conducta, de personalidad y que marcan nuestras elecciones de vida consciente e inconscientemente. Exactamente, lo describiste de una manera bellísima porque realmente en el libro Mujeres que corren con los lobos, la mujer salvaje se ve tan claramente y uno se identifica tan bien que realmente uno se empieza a cuestionar todo lo que vos decís. Pero a mí lo que me encanta de tus lecturas arquetipales, que no solamente lees los textos, sino que también tenés reflexiones bellísimas, profundas, personales tuyas. Contanos un poco de cómo, un poco de tu historia, por qué tu profundidad de conocer la mujer salvaje, ¿de dónde viene? Yo sé que viviste la mayor parte de tu vida en Venezuela, pero yo creo que hay algo muy, muy especial que nos podés contar de tu mujer salvaje que empezó desde muy temprana edad. Sí, bueno, eso me causó muchos problemas en mi vida. Esa mujer salvaje, yo creo que yo nací, honestamente, y me lo voy a poner de esta manera. Mamá un día me estaba viendo con papá en la televisión hablando y luego pues ellos haciendo seguimiento de todo lo que yo hago y un día mamá me dice, si yo hubiese sabido que tú te ibas a ganar la vida hablando, jamás te hubiese mandado a callar. Fíjense que es propio de una época, ¿no? Donde la mujer tenía que, y mi madre no es de las mujeres que se calla la boca. Sin embargo, su temor era que mi manera de hablar, mi incesante hablantinismo, porque yo no paraba de hablar, mi incesante hablar, preguntar, indagar, ¿por qué esto? ¿Pero por qué me dicen esto? ¿Pero por qué cuando rezo digo tal cuestión? Pero mamá, pero papá, ¿pero por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Y mis papás se iban volviendo locos. Y es que yo nací ya con mi misión, porque yo creo que muchas de nosotras ya tenemos un destino dado desde pequeñas y otras lo encuentran en el camino. Yo nací con mi misión de indagar la verdad. Yo nací con esa curiosidad imparable de salir del molde y descubrir quién realmente nosotras éramos. Entonces ya yo a los 11 años de edad leía libros como
Art de París o libros acerca de Gandhi, de Martin Luther King. Yo a los 12, 13 años de edad ya estaba leyendo libros que hablaban sobre Israel, el camino hebreo, y retaba la religión. Y cuando ya llegué a los 15 años, comencé a indagar sobre María Magdalena y finalmente me expulsaron del colegio. Yo estudiaba en un colegio católico guiado por monjas y finalmente me expulsaron del colegio porque yo, aparte de portarme muy mal, porque era muy mal portada, discutía con las monjas y con los curas lo que decía la Biblia. Y entonces, por ejemplo, la última vez que ellos me escucharon discutir con ellos, que ya finalmente hizo que me expulsaran del colegio, yo les dije a ellos que la madre de Jesús, yo no le decía Virgen María, y la verdad que muy rara vez lo hago, la madre de Jesús tenía, además de Jesús, 5 hijos varones y un montón de hijas mujeres, que como una mujer que tenía tantos hijos podía ser virgen. Entonces ellos me dijeron que eso era mentira, que ella no tenía tantos hijos, y yo les recité cómo en diferentes pasajes se hablaba de los otros hermanos y hermanas de Jesús. De hecho, 2 de los hermanos de Jesús son parte del séquito de apóstoles que acompañan a Jesús. Santiago es uno de ellos. Y las monjas se pusieron tan bravas que dijeron, hasta aquí llegamos, te expulsamos del colegio. Entonces, mi vida pues ha sido muy marcada con mi necesidad de escuchar y de aprender de lo que está tras bastidores, qué es lo que dice realmente la historia. Entonces, he pasado mi vida de universidad aprendiendo de curas que son rebeldes, aprendiendo de curas que dejaron de ser curas y que me han contado, como quien dice, lo innombrable en la religión católica. Conocí y me hice muy cercana de personas que pertenecen a otras religiones cristianas protestantes, de personas hombres sobre todo, que se estaban formando como rabinos, y entonces me fueron contando cómo era la historia que no cuentan en un templo o que no cuentan según la Biblia, sino una historia como es, por ejemplo, Jesús, cómo fue formado, quién lo educó. En esos años que él desaparece, resulta que para los judíos Jesús no desapareció, Jesús estaba formando como rabino. Entonces, la religión nos cuenta que él desaparece, pero él no desaparece y vuelve a aparecer. Él está siendo formado como un rabino desde muy temprana edad, porque para la cultura judía Jesús era un genio, Jesús era un muchacho fuera de lo normal, empezó a ser formado desde muy corta edad. Entonces, sé muchas cosas que aprendí de ellos, pero no fue suficiente. Quise investigar y comencé a llevar mis lecturas hacia libros que, entre comillas, estaban prohibidos. Libros que eran considerados un no. Libros como, por ejemplo, El Enigma Sagrado. Es un libro muy complejo de leer, así como el libro que en este momento estoy leyendo de Cuando Dios tenía esposa, que en este Esa era momento está en inglés. mi próxima pregunta sobre el libro que estamos leyendo ahora, que me encanta, me lo compré, lo estoy leyendo y es como una especie de revelación Sí. y profunda. Y eso es lo increíble de estas lecturas arquetipales que das, es que nos pones enfrente libros de tanta controversia y con tanta verdad científica. Por ahí nos contás un poco sobre el libro, sobre que Dios tenía una mujer, tenía una esposa. Así es, porque estos 2 libros, a ver, hay una época muy importante del siglo pasado donde comienza los investigadores, académicos o no, a revelar los encuentros, descubrimientos que se habían hecho hace muchísimos años o recientemente, y en los años 50, 60, 70, esa tríada de años, estos escritores comienzan a publicar no solamente libros,
sino ensayos, comienzan a publicar tesis donde forman teorías, forman, como quien dice, reescriben la historia. Y por supuesto, en ese momento, no solamente la Iglesia Católica, sino la judía, acallan estos libros y encuentran la manera de que no sean publicados abiertamente. Entonces comienza una publicación clandestina de todos estos descubrimientos arqueológicos, antropológicos, descubrimientos inclusive de otra interpretación de la mitología y simbología que acompaña las religiones y la historia en general. Pero que a partir del año 2000, sobre todo en los 90, ya antes del año 2000, ya a finales del siglo pasado, y sobre todo con la aparición de Internet, se libera, se hace imparable esta comunicación, estos descubrimientos. Y ya hoy por hoy está en libre acceso en Amazon, en librerías en diferentes partes del mundo. España tiene una facilidad de poder encontrar estos libros y hay autores presentes de hoy en día están retomando esos antiguos libros y los están reescribiendo y completando con nuevos descubrimientos. Pero arqueológicamente hablando, histórica y antropológicamente hablando, se descubre, por ejemplo, que hace 25.000 años, y esto lo leímos, creo que fue en el mes de mayo, que estuvimos leyendo Tantra, culto a lo femenino, estuvimos descubriendo cómo hace 25.000 años el culto sagrado a la divinidad era solamente mujer. No existía la divinidad masculina. Y psicológicamente hablando, antropológicamente hablando, se entiende que el ser humano necesita la presencia. Escuchen lo que voy a decir, mujeres. El ser humano necesita la presencia sagrada de lo femenino porque el ser humano viene de un útero que lo alimenta, donde crece, donde está protegido y desde el cual es parido a la vida. Y luego amamantado y acompañado en sus primeros pasos y luego a crecer en todo el sentido de la palabra. Por ende, la tendencia natural del ser humano es a creer que la divinidad es la madre. Y por eso, no importa en qué época, ni qué cultura, ni qué idioma, la naturaleza siempre ha sido llamada la madre naturaleza. Y es de todo ese compendio de divinidad, lo único que ha quedado intocable. La madre naturaleza es mujer, es una madre en cualquier idioma, desde los aborígenes de Australia hasta los esquimales de Alaska, pasando por los nativos de Ecuador o por los indios más antiguos en la India o cualquiera de ellos. Para todos a lo largo de la humanidad, la naturaleza siempre ha sido la madre. Y es lo único que el patriarcado jamás pudo derrocar. Entonces, 25.000 años atrás y hasta más o menos unos 15 siglos antes de Cristo, la identidad de lo sagrado, la divinidad, era mujer, o era hembra, o era lo femenino. Y todas las imágenes son redondas, como la madre tierra, redondas, con unos senos muy grandes, y el pubis es ese triángulo hermosísimo que nosotras tenemos, siempre es remarcado de forma vital. Es decir, mírenlo, aquí estoy, yo soy dadora de vida, dadora de placer, y me encanta. Y de hecho, la palabra puta es el nombre de una diosa tan antigua como la Venus, y luego es utilizada para insultar a la mujer, pero la palabra puta es el nombre de una diosa que representa, igual que Baobab, a la vagina como la boca de la mujer y los senos como los ojos de la mujer. Entonces, esta hermosísima diosa, que Clarissa Pinkola Estés también la desarrolla en sus libros, Baobab o puta, ella
piensa, siente, se comunica, crea vida constantemente a través de su vagina y de su útero y ve con los ojos del alma y del corazón. Entonces esta diosa está más allá de lo humano y nos enseña a nosotras las mujeres a recuperar nuestra conexión con nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es sabio. Luego, ya para el año, digamos que 15 o siglo XV antes de Cristo, comienza ya por supuesto, ya hay una proliferación de muchos dioses. Originalmente eran dioses propios o hilados con la naturaleza, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios volcán. Luego comenzaron a tener formas animales, formas humanas, y aparece el politeísmo. Y finalmente, en medio de todo eso, pues está la presencia todavía de la Divina Madre como la creadora de todos los dioses. Luego deciden que hay que ponerle un hombre, un varón a la Divina Madre, entonces hay un varón y hay una hembra, creadoras de todo en la humanidad y en el planeta. Luego deciden que como que no, como que los hombres son más fuertes, y entonces comienzan a borrar a la gran diosa y comienza a tomar poder solamente el gran dios. Y finalmente quedamos en unas religiones monoteístas o inclusive las politeístas gobernadas por un dios varón. Y desaparece la imagen de la parte femenina, la cual a lo largo de, luego del nacimiento de Jesús, comienza a acrecentarse ya con la religión católica, ya 500 años después de Jesús, ya terminan de derrocar la posición de la mujer en la religión. Los judíos acompañan a esa decisión y se crea mundialmente el concepto patriarcal de las religiones. Así más o menos fue la historia. Y por supuesto, si Dios tenía esposa, pues sí, primero tenía la gran madre, después tenía esposa y después quedó solo. Y la pregunta a todas nosotras es, ¿puede el ser humano avanzar estando picado por la mitad, siendo incompleto? ¿Puede el ser humano realmente evolucionar y llegar a creaciones como la economía, la política, la mismísima religión, la sociedad en general, los descubrimientos científicos? ¿Puede la humanidad realmente evolucionar hacia un mundo con sentido, un mundo que mejora el mundo cuando realmente en su fuero interno, en sus creencias, está picada por la mitad? Hay una ausencia de poder y de conexión con la mitad de su ser, de su psique, de su alma, de su divinidad. Y la respuesta para ustedes, escríbanme en el chat. ¿Puede evolucionar el mundo humano picado por la mitad? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Escriban en el chat, ¿sí o no? Absolutamente no, yo creo que es fundamental todo lo que estás diciendo, porque uno de lo que más me encanta de estas lecturas arquetipales es que no solamente cada mes dedicas a un libro específico de literatura o de historia o de historia ficticia o de como o de temas actuales, como el libro de Melinda Gates que acabas de mencionar hace un tiempo atrás, que a mí también, yo ya lo he leído como 3 veces porque me parece fascinante. Contanos sobre el libro y cuáles fueron tus reflexiones sobre el libro de Melinda Gates. Mira, yo quiero compartir contigo y con todas que para mí leer el libro de Melinda Gates Melinda Gates es la ex esposa de Bill Gates, el macromillonario. Yo me sorprendí cuando lo leí. Yo sabía que era un bestseller y dije, bueno, voy a leerlo. Ha sido uno de los pocos libros que le leo a las mujeres sin haberlo leído yo antes. Es decir, yo lo descubrí junto con las mujeres que están en el grupo. Y es el libro que yo creo que con el de Mujeres que corren con los lobos, es el libro que yo más he llorado. Llorado literalmente. Yo leía, paraba de leer, lloraba y volvía a leer, me detenía, lloraba y volvía a leer. Porque Melinda Gates nos muestra en su libro que hay otra historia de la mujer que nosotras tenemos poco contacto.
Nosotros estamos luchando en nuestras vidas por nuestros derechos. Estamos luchando desde una educación dada, estamos luchando con la universidad, con la religión en los templos, estamos luchando con el periodismo, con la política, con mujeres que están dentro de puestos inclusive de gobernanza, de bancos, de empresas. Es decir, somos mujeres que, aunque todavía falta mucho por lograr en nuestros derechos, tenemos muchos derechos a favor que nos permiten luchar abiertamente. Y Melinda Gates nos muestra una historia de mujeres que son las trabajadoras sexuales, las trabajadoras sociales que trabajan con las trabajadoras sexuales, los atropellos que viven estas mujeres, sus necesidades, sus dolores, la obligación, cómo son obligadas a ser trabajadoras sexuales y al mismo tiempo son repudiadas por haber elegido, entre comillas elegidos, porque no pueden haberlo elegido, son obligadas a vivir ese mundo. Nos habla de las madres que son maltratadas o que no son maltratadas, pero que están encerradas en sobrecargo de trabajo doméstico que no les permite tener tiempo para producir dinero y ser independientes. Nos habla de esas mujeres que paren niños y paren y paren y paren niñitos sin ningún tipo de planificación familiar porque la religión no se los permite, lo que hace que la mujer quede atrapada en la crianza de los niños y ya cuando el último por fin crece, esta mujer ya es condenada a ser vieja y sin futuro alguno, y antes tenía que estar condenada a criar 11, 12, 16 hijos y una vez que termina ahora es condenada con la palabra vieja. Entonces todas sus oportunidades terminan, nunca las tuvo. Entonces mirar ese otro lado de la historia de mujeres en Afganistán, en la India, en poblaciones más cercanas a nosotras, pero que son poblaciones extraordinariamente vulnerables, fue para mí no una revelación como que si yo no sabía que existieran, sino la manera en que entendemos su existencia fue para mí una revelación. Y honro enormemente la investigación y el trabajo de Melinda Gates, o sea, chapeau. Pero otra cosa que me encanta, Laura, de esta mujer, es que hay un sesgo muy marcado de las mujeres que tienen mucho dinero y de las mujeres que tienen poder financiero y poder junto con su esposo o ex esposo, que es el caso de ella. Ese sesgo nos hace pensar que estas mujeres son unas idiotas inútiles que lo único que hacen es gastar dinero. Resulta que hay una cantidad enorme de mujeres con muchísimo dinero que están empleando no solamente su educación, sino su dinero y sus conexiones para hacer el bien. Entonces, eso me permite a mí abrir mi mente y abrazar y honrar a las mujeres que tienen mucho dinero y decirme a mí misma y a todas las mujeres, tengamos muchísimo dinero, hagamos muchísimo dinero, y entonces cumplimos con el propósito de Mujer Wow, que es la empresa y la agrupación que soy fundadora y ahorita tengo un grupo de socios extraordinarios y de equipo maravilloso, que es empujar la frontera de lo posible para vivir bien, haciendo el bien, pero siempre vivir bien, porque solo una vez que nosotras vivimos bien es que podemos realmente dar mucho, porque cuanto yo más tengo, más puedo dar. Entonces, este ha sido uno de los grandes y maravillosos encuentros con mujeres de muchísimo dinero, filántropas, como es Melinda Gates. Brillante, brillante. Yo comparto profundamente todo lo que has dicho porque realmente es muy, muy enfocado en cómo vos a través de lecturas arquetipales y a través de Mujer Wow, cómo vos ayudás a muchísimas mujeres a través de los últimos décadas, a través de foros, a través de toda tu búsqueda para mejorar la vida de muchísimas mujeres. Así es. Pero como no tenemos mucho más tiempo, yo quisiera que nos hables del último libro que también me pareció muy profundo, que es el tema de las cortesanas, que no sabía que ellas eran las primeras emprendedoras de verdad de las mujeres, y porque hubo emprendedoras hace 25.000 años,
pero después es como si hubo una especie de lapso y empezó a través de las cortesanas, y los libros que has leído son de pura, digamos, no solamente los libros, pero también todo el conocimiento que nos das de toda esa época es maravilloso. Claro, porque las mujeres me dicen, Tere, ¿de dónde sacas tanta información? Bueno, eso, la edad no pasa en vano. Y los años que tengo de vida significa también la cantidad de libros que me he leído y todo lo que yo investigo hoy en día también en Google, porque Google dice muchas mentiras, pero también dice muchas verdades. Las cortesanas es otro aspecto de las lecturas que yo leo. No solamente leemos para la psique y el alma de la mujer, también leemos para lo sagrado y la divinidad de la mujer, y también lo social, lo político de la mujer, sino que también hablamos de la mujer que es empresaria, emprendedora, logradora de su independencia financiera. Y aquí las cortesanas son maravillosas porque ellas no solamente fueron las primeras en crear el espacio para la liberación femenina, sino que además ellas son quienes lograron romper el establecimiento con respecto a la mujer, y hablo socialmente, sino que también educacionalmente. Las cortesanas, si ustedes googlean, les van a decir que son prostitutas. Donde quiera que ustedes busquen el término cortesana, va a ser asociado con la palabra prostitución. Y resulta que hay una gran diferencia entre una prostituta y una cortesana. Una prostituta está en las calles, en los burdeles, son mujeres que normalmente son manejadas por una madama, como le llaman, o por un pimp, un pimp que es un hombre que las domina y que cobra por ellas o les quita lo que ellas cobraron y les da una pequeña cantidad. Son mujeres que están obligadas a vivir en la más absoluta pobreza y maltrato en las calles. Las cortesanas son otro tipo de mujer. Estas mujeres, a partir de 1600, comienzan a mujeres que de sociedad, de nobleza, que salieron preñadas antes de casarse, o que enviudan y le quitan todas sus propiedades, o son mujeres que no quieren responder al matrimonio al cual las quieren obligar a tener, y deciden escapar. Pero como no podían estudiar, no saben leer, no saben escribir, no saben manejarse por sí mismas, lo único que ellas tenían a favor era su cuerpo. Y si eran bellas, más todavía. Claro, estas eran mujeres que tenían cierto grado de educación social, sabían vestirse, comer, caminar, por supuesto, estaban criadas en la nobleza. Ellas se comienzan a mezclar con mujeres que posiblemente empezaron en la calle, pero que dijeron, yo no me puedo quedar en esta esquina, o no voy a pisar jamás una esquina de la calle y voy a buscar otra forma de utilizar mi sexo, de utilizar mi sexualidad, de utilizar mi belleza. Y comienzan ambos grupos de mujeres a encontrarse y cruzarse en los bares donde los nobles se reunían, en las fiestas que no eran en palacios, sino en lugares específicos donde los hombres podían encontrar mujeres consortes de cama que tuviesen nivel. Entonces ellas crean este espacio histórico de encuentro con estos hombres de la nobleza, hombres de altos rangos militares, banqueros, inclusive ya tras bastidores, el clero, y por supuesto ya los aristócratas, los reyes, la royalty. Y de ahí viene el nombre de cortesanas, porque ellas ascienden a la corte. Ellas se mueven en la corte. Y entonces vemos, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Rusia, en Hungría, en Austria, Inglaterra, donde estaban las grandes cortes que dominaban el mundo. Ya para 1700 hay ¿cómo podríamos llamarlo? Una comunidad, un movimiento de mujeres inteligentes que se mueven en esta corte, que son las cortesanas. Las de menos nivel
aprendían de las que ya estaban ya educadas, que sabían comer y vestir, y las que sabían comer y vestir aprendían de las de menos nivel a ser más osadas, a utilizar su cuerpo con más descaro. Entonces ellas se cruzan y descubren que el poder más grande que ellas tienen no es su sexualidad, ni vender su cuerpo, sino la libertad que ellas ahora tienen fuera de toda pauta social, porque ellas ya no pertenecen ni a la sociedad de la calle baja, del obrero o los comunes, y tampoco pertenecen a la aristocracia, ni tampoco a la clase media. Estas mujeres se encuentran fuera de todo grupo social y crean su grupo social. Como están libres de todo protocolo y norma, ellas deciden aprender y contratan tutores. Ellas mismas, con su dinero ganado por ellas, contratan tutores. Y son las primeras mujeres que tienen sus propias bibliotecas. Son las primeras mujeres que tienen conocimientos generales. Son las primeras mujeres que se pueden sentar con un rey y hablarles de política con el rey y de lo que sucedía en el mundo, porque ellas conocían, ellas eran mujeres mucho más letradas que los mismísimos aristócratas. ¿Por qué? Porque ya no había ninguna ley ni protocolo que las gobernara a ellas. Ellas estaban totalmente fuera de los cánones sociales. Estas mujeres no solamente cobraban dinero, sino que cobraban propiedades, cobraban con conocimiento, cobraban con consejos de cómo invertir su dinero, cobraban carruajes, cobraban con joyas, cobraban con títulos nobiliarios o títulos de propiedad. ¿Y qué lograron estas mujeres y cuál era su meta ulterior? La libertad total y absoluta, no solamente de la sociedad, sino de cualquier hombre. Estas son las primeras mujeres que eligieron con quién tener sexo. Ellas podían decir no, mientras que antes que ellas, ninguna mujer se le podía negar a un hombre. Ellas estaban obligadas a sus esposos, a sus dueños, a sus grandes señores, pero esta mujer no pertenecía a nadie ni a nada y podía decir que no. Entonces, ellas abren el campo a la liberación femenina y abren el campo a la mujer empresaria. Son dueñas de sus propias empresas, tiendas, casas, viñedos, y finalmente la última cortesana conocida fue Coco Chanel, que creó el Imperio Chanel. Esto nos da a nosotras una idea de cómo la historia maltrata la verdad sobre las mujeres, la tergiversa y la transforma en algo que nos da vergüenza. En cambio, en lecturas arquetipales, nosotras abrimos esa historia, nos sumergimos en ella y descubrimos que la mujer tiene otra historia, tiene otra manera de entender cuál fue nuestro camino, y nos dice a nosotras, oye, qué interesante, y yo como que tengo que aprender mucho de las cortesanas, qué mujeres tan inteligentes, qué mujeres tan hábiles, eran unas grandes estrategas. ¿Qué tal si yo aprendo de ellas y me educo, me formo y no me conformo? Me formo y no me conformo. ¿Qué tal si yo aprendo de las cortesanas? Exactamente. Y eso es lo que hace uno a través de lecturas arquetipales. Uno se forma, pero con una convicción interna muy, muy fuerte de qué es lo que uno puede y puede lograr. Yo creo que hay otro tema que me encantaría hablar porque Tere está organizando un viaje excepcional eh, sobre el tema que más me apasiona de todo lo que hemos hablado, que es el tema de María Magdalena. Sí. Contanos un poco del arquetipo de María Magdalena y por qué elegiste hacer este viaje y cuándo para invitar a todas a participar. Sí, yo tengo años haciendo viajes por el mundo con las mujeres y retiros en la naturaleza. Y uno de los arquetipos que más amo trabajar es el de María Magdalena. Ella como mujer, y hoy en día ya reconocida por la Iglesia Católica como la 13ª apóstol, es más, como la apóstol entre las apóstoles, o sea, por encima de los 12 otros apóstoles.
y declarada oficialmente por el Papa Francisco, que ocupa este lugar. María Magdalena fue una mujer que, a diferencia de lo que nos han enseñado, fue una mujer altamente educada, también muy pudiente, de una familia de muchísimo poder, conformada por su hermano Lázaro, Marta y ella. Y Lázaro pues descubre que ella es una mujer muy inteligente y decide que junto con él se va a educar. Entonces una mujer que leía, escribía, que conocía diferentes lenguas, que conocía diferentes caminos como historia, geografía, igual que los hombres más letrados, y esos son los demonios que la cultura de ese momento dice que tenía María Magdalena, porque una mujer que se salía de los cánones protocolares o sociales era considerada endemoniada y por ende era expulsada de la sociedad. En el caso de María Magdalena, y con su hermano Lázaro respaldándola, no la podían sacar de la sociedad porque ella y él tenían muchísimo poder. Ellos son muy amigos de José de Arimatea, que es el hermano de María, la madre de Jesús, tío de Jesús, y establecen esa conexión y conocen a este gran hombre que es Jesús, y pues ellos, María Magdalena o Magdalena y Jesús, establecen una relación muy cercana que para los seguidores de María Magdalena es una relación de pareja. Para otros no importa que si es de pareja o no, pero es una relación muy cercana, donde hay un intercambio de conocimientos y de sabiduría que en el Cantar de los Cantares, uno de los libros de la Biblia, lo describen de una manera muy pasional, muy sensual y muy profunda. Esta mujer es la única, y hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de ella de esa manera, que tiene la capacidad de comprender y de dialogar en el nivel de sabiduría que tenía Jesús, mientras que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los apóstoles, los otros apóstoles, eran hombres muy sencillos, pescadores comunes, con excepción de, por ejemplo, Santiago, Felipe, que eran seres que estaban muy educados, y por supuesto otros hombres que no eran apóstoles, no eran del séquito de los apóstoles, pero también eran muy educados, como Lázaro y José de Arimatea. Si José de Arimatea era un hombre de muchísimo dinero y posición, y él era hermano mayor de María la Madre, quiere decir que María la Madre era una mujer también de sociedad, era una mujer muy educada, era una mujer de nivel noble, y por ende Magdalena y Jesús vienen de familias que son, digamos que de la nobleza de Judea, de la nobleza hebrea, ¿ok? Y por ende no son esas concepciones del carpintero pobrecito y aquella mujer que era una prostituta. Esos fueron creaciones que se le anexaron a estos seres a partir del año 300 después de Cristo. Entonces, bueno, María Magdalena es hoy por hoy, para quienes sí, es de la casa de David, así es. Jesús es descendiente de la casa de David, pero María Magdalena también. Los dos son descendientes de la casa de David. Y por eso Jesús era considerado heredero del trono de los judíos, o del trono de Judá, ¿ok? Porque él era heredero de ese trono. Eso no es un título que le inventaron, es que él era heredero de ese trono. ¿Okay? Y Magdalena pues viene también de una familia noble, también descendiente de David y por ende de Salomón. Y entonces ellos se conocen y establecen esta relación. María eran las mujeres que acompañaban a Jesús y apóstoles eran los hombres que acompañaban a Jesús. María Magdalena y María Salomé eran títulos, María, María, que dirigían a las mujeres, y por supuesto ellos establecen todo este gran movimiento, y una vez que Jesús es crucificado, ella sale de Jerusalén, de Judá, de toda esa zona que hoy en día entendemos como Israel, y cruzan Egipto junto con Lázaro, José de Arimatea y otro séquito de mujeres y hombres, entre ellos Salomé y Marta. Y luego de allí hay mucho más, porque ella va primero a Italia y frente al Papa, ella revela lo que acaba de suceder, no era un papa, perdón, porque no existía el papa, el César. Ella revela lo que había pasado en Judea, y el César en ese momento se entera de las mentiras que se marcaron sobre Jesús el Cristo,
y castiga a Poncio Pilato y a todo el séquito que hizo lo que hicieron. Y ella después regresa a Egipto y de allí parten para lo que hoy en día es el sur de Francia, donde ella se establece con todo el séquito que la acompañaba como la profeta. Y como la profeta más importante, inclusive más importante que Pedro y Pablo, porque ella es quien recibe a Jesús cuando se supone que resucita y recibe el comando de que ella lleve la palabra de Jesús a los apóstoles y al resto del mundo. Ella lo lleva a la Provence o la provincia del Imperio Romano, que es el sur de Francia. Allí se establece y durante más de 1000 años, 1200 años, se fue gestando una comunidad donde la mujer tenía exactamente los mismos derechos que los hombres, tal cual como Jesús impartía y compartía, cosa que el cristianismo no suele hablar de eso, pero Jesús establecía, y quien conoce realmente su historia desde el punto de vista judío y cristiano, más allá de lo que nos cuenta la Biblia, Jesús mantenía una relación de mucha paridad con la mujer y con el hombre. Y ella crea esta comunidad que crece de tal manera que 1000 años después es lo que llaman el país cátaro. Un país, una conglomeración de feudos que están todos regidos bajo las palabras que ella llevó de Jesús y de ella, y donde las mujeres son dueñas de feudos, son dueñas de su cuerpo, de su sexualidad, se pueden divorciar, se pueden volver a casar, ellas deciden qué hacer con sus vidas, con su dinero, con todo, igual que el hombre. Y van adquiriendo tanto poder que comienzan de la zona de Occitania, comienzan a ascender hacia la zona de Aquitania, que es de donde viene Leonor de Aquitania, que es la madre del rey León, Ricardo Corazón de León, ¿okay? Y mujeres como nuevamente poderosas, dueñas de sus territorios, y de repente al rey francés Philippe y al Papa Inocencio deciden que como que tienen demasiado poder y no nos gusta mucho, vamos a masacrarlos. Y crean la primera cruzada que hubo en la Iglesia Católica en conjunto con el rey Philippe en el año 1200, que se llamó la Cruzada Albigense, y masacran a toda la población cátara y junto con ellas a los templarios, es decir, a todo el movimiento cátaro templario que tenía tanto poder como la Iglesia Católica, financiero, político, en todos los sentidos, y religioso, y desaparece la iglesia que ellos tenían, que le llamaban la Iglesia del Amor, la socavan, la desaparecen, a los templarios también, y entonces borran la influencia de que tenían ellos sobre las mujeres y que la mujer tenía sobre su vida, y empieza la Inquisición a perseguir y socavar todo conocimiento, sabiduría, inteligencia, libertad, sexualidad que pueda tener la mujer durante 700 años. Hasta que a finales de 1800 la Iglesia Católica se le quita su poder como se conocía, y todavía hoy por hoy estamos viviendo, digamos que los restos de tantos años de maltrato. Y María Magdalena, pues por supuesto, ahora que ya no han pasado 100 años, que no, más de 100 años sin Inquisición, María Magdalena comienza a resurgir. Volvemos al principio de la conversación de hoy. Los investigadores, los académicos, las mujeres como yo, ya tenemos la libertad de poder sacar a flote quién realmente es ella, y encontramos a una mujer independiente, educada, poderosa, profeta, que crea una comunidad que se transforma en un país, una mujer que crea toda una simbología espectacular, que es descendiente de la tribu benjamita, que todavía de las 12 tribus de Judá eran creyentes todavía de la divinidad femenina, eran todavía creyentes y protectores de esa divinidad femenina, y es de donde ella viene, es de donde ella fue educada.
Entonces, cuando nosotros hoy en día retomamos a esta mujer y conocemos su recorrido, conocemos su otra historia, nosotras nos liberamos de todas las mentiras que nos han contado, no solo de ella, sino de nosotras, de la mujer. Y podemos empezar a decir, oye, hay mujeres en la historia que fueron tan poderosas como los grandes hombres de la historia. Quiero conocerlas. Entonces, el viaje que vamos a hacer al sur de Francia es el recorrido de los lugares y los lugares donde María Magdalena llegó, terminó su vida, compartió su profesar de la palabra de Jesús y de ella, y donde nace el país cátaro, los bastiones y luego los lugares donde finalmente desaparece esta cultura o este país cátaro y esta gran nación donde hay una paridad de género incuestionable. Y por supuesto, aprender muchísimo sobre verdades y mentiras. Entonces, ese es el viaje de la ruta de la Magdala, que va acompañado de arquetipos de liderazgo, de simbologías y mitología que tenemos que comprender, por supuesto, de entender a María Magdalena y a la mujer desde otro punto de vista, otra mirada, mucho más culta, mucho más propia de nuestro respeto hacia nosotras mismas. Y también, por supuesto, vinos, comida rica, paisajes hermosos y unos posadas espectaculares que se llaman posadas con encanto, no son los hoteles típicos, no, estas son posadas con historia, con encanto, bastiones, castillos, mercaditos, y siempre protegiendo al planeta, aprendiendo a hacer un turismo consciente, protegiendo los comercios locales, conociendo emprendedoras y empresarias de la zona. Es decir, es un viaje muy completo que nos permite acercarnos al arquetipo completo de María Magdalena, que es el que realmente queremos ser todas nosotras. Wow. Tere, obviamente estoy y voy a estar invitando a muchísimas de mis amigas, y lo que va a ser bellísimo es que va a haber una red muy bella de todas las mujeres que van a este viaje, porque vamos a estar conectándonos con este arquetipo tan completo de María Magdalena. Entonces, creo que ya nos pasamos un poco de la hora, pero fue tan maravilloso y creo que nos has energizado tanto, tanto, ¿no? Por eso hay que poner las espaldas para atrás, el mentón para arriba, los ojos que brillan con amor y con determinación, y esta gran sonrisa que tiene Tere, pero ella le agrega a este rito de Women for Solutions. Tere, ¿qué le agregas? Yo le agrego que las mujeres coloquen sus manos en la cintura, como dice nuestra bella Laura, el pecho alzado, la mirada hacia arriba, esa sonrisa, y decir yo sí puedo y yo sí quiero. Todas decirlo, yo sí puedo y yo sí quiero. Yo sí quiero, yo sí puedo. Sí puedo. Yes. Entonces, con eso quería agradecerles. Las invito a todas y a todos a participar a estas lecturas arquetipales, porque la esencia, cuando uno quiere cambiar profundamente la mentalidad o el pensamiento, hay que hacer cosas todos los días. Y por eso me encantan estas lecturas, porque todos los días escucho 15, 10 minutos de estas charlas, de estas lecturas de Tere, y después vamos a culminar todas estas lecturas con este viaje maravilloso al sur de Francia. Así, tienen en mis redes, se los estoy poniendo en el chat, por favor entren a mis redes, ahí tienen los enlaces. wowporelmundo.com es el enlace para el viaje y lecturasarquetipales.com es el enlace para las lecturas. Y ambos, por supuesto, están cruzados, es decir, la información es maravillosa. Entonces, vayan a mis redes, @TeresaEgana, o simplemente copien los enlaces que les estoy colocando ahorita en el chat, regístrense, allí tienen más información. Si quieren información del viaje, se registran, ven la página, la disfrutan enormemente, se registran y les va a llegar automáticamente un PDF con más detalles del viaje. Sí. Perfecto. Y las que quieran entrar en lecturas arquetipales, aunque ya estamos en el día 9, ya tenemos una semana leyendo, entren igual, porque lo que van a empezar a escuchar desde ahorita
es realmente extraordinariamente revelador. Y como yo estoy traduciendo y haciendo resumen y acotaciones de lo ya leído, entonces pueden ponerse al día, así que entren. Lecturasarquetipales.com, Fabiola. Allí les estoy poniendo en las redes, perdón, en el chat, ¿ok? Les estoy poniendo, les escribí lecturasarquetipales.com y les escribí wowporelmundo.com, pero también en mis redes se encuentran esas conexiones que son @TeresaEgana o @mujerwow. Bueno, con eso quería agradecerte, Teresa, una estrella, una mujer extraordinaria que está arrasando y creando impacto tan profundo en el corazón, en el alma y en el cuerpo de un montón de mujeres para que sí puedan y sí quieran. Teresa, Así es. muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en las lecturas arquetipales. Con eso Gracias, Laura, y gracias a todas. Gracias. Hermoso encuentro.